Vamos a leer hoy un sutta que creo que nunca se los leí. Es del Majjhima Nikaya número 70, eh, Kitagiri Sutta. Me pareció, tiene como dos partes el sutta. Una donde yo les voy a ir haciendo preguntas a ustedes, a ver cómo lo vamos desmenuzando el sutta, ¿sí? Y después otro que, digamos, es más una descripción de los estadios de entrenamiento, ¿sí? O de la posibilidad o afinidad que tienen los practicantes, qué tipos de practicantes hay, ¿sí? Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba recorriendo el país casi junto a con la gran sanga de los monjes. Estando allí se dirigió a los monjes con estas palabras: Monjes, yo me abstengo de comer en horas de la noche y al hacer eso estoy libre de dolencias y aflicciones y disfruto de buena salud y fuerza y una morada confortable. Venid monjes y abstenerse de comer en horas de la noche. Al hacer eso también estaréis libres de dolencias y aflicciones y disfrutaréis de buena salud, fuerza y una morada confortable. Sí, venerable señor, respondieron los monjes. Bueno, ustedes saben que dentro del budismo Theravada, el budismo antiguo, cuando los monjes no comen después del mediodía. Depende del monasterio, algunos comen una comida al día y otros pueden comer dos comidas, pero siempre antes del mediodía. ¿Sí? Acá hay un comentario. El comentario lo que dice es que parece ser que no hay comprobación histórica de esto que les voy a decir, pero que el Buda primero, en un principio, él no comía después del mediodía, pero en algunos lugares se comían tres comidas, a la mañana, a la tarde y a la noche. Eh, entonces el primero suspendió la comida de la tarde, dejando solo de la noche, que es antes del mediodía, y después suspendió la de la noche también. De acuerdo a los suttas, eso no es así. De acuerdo a los suttas, el Buda proclamó, después del mediodía no se come. Había varias cuestiones con respecto a eso. Los monjes no cocinan, por lo tanto tienen que ir a mendigar la comida y si tenían que salir de noche, era todo un tema porque algunos vivían en la selva, entonces caminar en la oscuridad en la selva, lo- te picaba una víbora, se caían en pozos, o sea, corrían peligro de muerte. Entonces era todo un tema muy incómodo que tuvieran que comer de noche. Entonces por eso la comida se hace de día y en general hay un momento antes del mediodía donde los monjes hacen la ronda de mendicancia, que así se le llama, ¿no? El Buda además está recalcando acá la salud que tienen los monjes comiendo esa sola vez al día, ¿sí? En otras tradiciones budistas, no, hay un desayuno, hay un almuerzo y hay una cena temprana, en países que son más fríos, ¿sí? A las 5 de la tarde. Claro. Antes de que caiga el sol. Sí, digamos, tiene más que ver con el budismo mahayana, son países mucho más fríos y ellos le llaman la comida medicinal. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces el bienaventurado continuó recorriendo las provincias del país Kasi para llegar finalmente a una de las ciudades de Kasi llamada Kitagiri, y allí en la ciudad Kitagiri de Kasi estableció su residencia. En esa misma ocasión, los monjes de nombres Asashi y Puna Basuka residían en Kitagiri. Entonces, numerosos monjes se fueron juntos a ellos y les dijeron: Amigos, el bienaventurado y la sanga de los monjes ahora se abstienen de comer en horas de la noche. Saben que aparentemente el sutta nos da a entender de que estos monjes no sabían de esta regla. Al hacer eso están libres de dolencias y aflicciones y disfrutan de buena salud, fuerza y una morada confortable. Venid y abstenerse de comer en horas de la noche. Al hacer eso también estaréis libres de dolencias y aflicciones y disfrutaréis de buena salud, fuerza y una morada confortable. Cuando se dijo eso, los monjes Asashi y Punabasuka respondieron: Amigos,
Nosotros comemos por la tarde y por la mañana, también durante el día y fuera del horario apropiado. Al hacer eso, también disfrutamos de buena salud, fuerza y una morada confortable. ¿Por qué deberíamos abandonar este beneficio visible aquí y ahora para perseguir un beneficio por alcanzar en el futuro? Nosotros, Nosotros seguiremos comiendo por la tarde y por la mañana y también durante el día fuera del horario apropiado. ¿No era un retiro eso? Parece ser que estos monjes eran bastante, según el comentario de los sermones medios, eran monjes bastante, que creo que después les pidieron que se quitaran los hábitos, digamos. Y como los monjes no fueron capaces de convencer a los monjes Asashi y Punabasuka, se fueron junto al bienaventurado y después de haberle rendido homenaje, se sentaron a un lado y le relataron todo lo ocurrido. Agregando eso, venerable señor, ya que no fuimos capaces de convencer a los monjes Asashi y Punabasuka, hemos reportado este caso al bienaventurado. Entonces el bienaventurado se dirigió a cierto monje con estas palabras: Ven, monje, di a los monjes Asashi y Punabasuka, de mi parte que el maestro los llama. Sí, venerable señor, respondió y se fue junto a los monjes Asashi y Punabasuka y les dijo: El maestro os llama, amigos. Bien, amigo. Respondieron y se fueron junto al bienaventurado, donde le rindieron homenaje y se sentaron a un lado. Y al bienaventurado les dijo: Monjes, es cierto eso que numerosos monjes se fueron junto a vosotros y os dijeron: Amigos, el bienaventurado y la sanga de los monjes ahora se abstienen de comer en horas de la noche. Y ustedes le respondieron: ¿por qué deberíamos abandonar este beneficio visible aquí y ahora para perseguir un beneficio por alcanzar en el futuro? Nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Ustedes les respondieron eso? Sí, venerable señor. Y permítanme decirles acá, hacerle un pequeño comentario. Vieron que el Buda no toma las palabras de los monjes como ciertas. Hace llamar a esos monjes, los interpela y les pregunta a ver si ese hecho es así, y cuando ellos se lo confirman, toma cartas en el asunto, pero no toma la palabra de un tercero, ¿sí? Por otro lado, fíjense que la postura de estos dos monjes es bastante normal. ¿Por qué voy a dejar de hacer algo que yo me siento bien? No satisfacción ahora, aquí y ahora, pues no. Hay que buscar solución si no hay un Y problema. si no hay un problema. Monjes, ¿alguna vez supisteis que hubiese enseñado el Dhamma de esta manera? Cualquier cosa que experimente esa persona, sea algo placentero, doloroso o ni placentero ni doloroso, hace que los perjudiciales estados mengüen en él y los beneficiosos estados mentales se acrecienten. No, venerable señor. Acá vienen las preguntas de Buda que siempre tienen su. ¿Sí? Entonces, ustedes se enteraron que yo enseñé de esta manera. Cualquier cosa que uno experimenta, sea esto, placentero, doloroso o ni placentero ni doloroso, hace que los estados perjudiciales mengüen y los beneficiosos se acrecienten. No. ¿Sí? Ahora van a ver que lo va a ir desglosando de a poquito. Monjes, ¿alguna vez supiste que hube enseñado el Dhamma de esta manera? He aquí, cuando hay alguien siente alguna clase de sensación placentera, los perjudiciales estados se acrecientan en él y los beneficiosos estados mengüen. Y si siente otra clase de sensación placentera, los estados perjudiciales mengüen y los beneficiosos se acrecientan. Se está dando los dos casos, ¿sí? Alguien siente una sensación placentera y hace que los estados mentales maliciosos se acrecientan y los beneficiosos se reduzcan, o tiene una sensación placentera y los estados mentales beneficiosos crecen y los perjudiciales bajan, ¿sí? He aquí, cuando alguien siente alguna clase de sensación dolorosa, los estados perjudiciales se acrecientan en él y los beneficiosos estados menguan. Y si siente otra clase de sensación
dolorosa, los estados perjudiciales menguan y los beneficiosos se acrecientan. Lo mismo que antes con lo placentero, ahora con lo perjudicial. He aquí cuando alguien siente una clase de sensación que es ni placentera ni dolorosa, los estados perjudiciales se acrecientan en él y los beneficiosos menguan, o siente otra clase de sensación ni placentera ni dolorosa y los estados perjudiciales menguan y los beneficiosos se acrecientan. Sí, venerable Señor. Los mareé, me encantó. Y ahora bien, monjes, si yo no conociera, si no viera, no encontrara, no realizara, ni estuviera conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí, cuando alguien siente alguna clase de sensación placentera, los perjudiciales estados se acrecientan en él y los beneficiosos estados mengüen. ¿Sería adecuado de mi parte, al no conocer aquello, decir, abandonad esa clase de sensación placentera? No, venerable Señor. ¿Sí? Entonces, ahora empieza a desglosar el Buda. Lo primero que dice es, cuando alguien siente alguna clase de sensación placentera, los estados perjudiciales se acrecientan y los beneficiosos menguan. El sutta este está encarado de que el Buda lo que describe, según el comentario, es, a grosso modo, todos los estados que da la vida de santidad, la vida del monje, sea placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, se toman como un estado en el cual el monje se cultiva, ¿sí? Y lo otro, la sensación placentera que trae un aumento del estado perjudicial, es la vida del laico, Mundano. mundana, ¿sí? Eso es lo que dice el comentario. Es una forma de verlo, ¿sí? A mí me gustaría darle otra vuelta. Entonces, piensen ustedes, cuando alguien siente una clase de sensación placentera, ¿sí? Y los estados perjudiciales se acrecientan en él y los beneficiosos menguan. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es esa sensación placentera? Una cerveza. ¿Cómo? Una cerveza. Comer, ¿Eh? comer. La gula, digamos. Comer no, Comer en exceso. comer en exceso, Claro. claro. Tener avidez por la comida, Claro. por las berenjenas en escabeche, por ejemplo. Entonces, nosotros ahí tenemos una sensación placentera que, fíjense una cosa, él dice simplemente, el Buda dice que para eso uno tiene que conocer, ver, encontrar y estar conectado a través de la sabiduría. Es decir, como el Buda ve eso, reconoce que esa sensación placentera, por supuesto asociada a la avidez, decanta en un aumento de los estados perjudiciales. Y después dice, pero monjes, porque he conocido, porque he visto, encontrado, realizado y me he conectado a través de la sabiduría, con eso, he aquí, cuando alguien siente alguna clase de sensación placentera, los estados perjudiciales se acrecientan en él y los beneficiosos menguan. Por eso es que digo, abandonad esa clase de sensación placentera. Ahora dice, además, monjes, si yo no conociera, no viera, no encontrara, no realizara, ni estuviera conectado a través de la sabiduría con esa. He aquí, cuando alguien siente alguna otra clase de sensación placentera, los estados perjudiciales menguan en él y los beneficiosos estados se acrecientan. O sea, al revés. ¿De qué sensación placentera está hablando? Lento, por ejemplo. ¿Qué más? De un yana. De un yana, ¿sí? De un estado meditativo. Entonces, fíjense que en este caso los Brahma Viharas o los yanas son estados, son sensaciones placenteras en el presente que hacen aumentar el estado mental saludable y mengua el estado perjudicial.
¿Entienden por qué no hay una respuesta simple? Todo es malo, todo es bueno. No, 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 no. Depende de la condición. Fede, Sí, por ejemplo, determinado tipo de música que puede generar sensación placentera. la música, No mientras digo la música, determinado tipo de música. la música, mientras vos cuando la escuches, primero le prestes atención, tu mente esté observando eso y esté atenta a la mente. Vas a ver que vas a poder escuchar una determinada cantidad de tiempo. En líneas generales, la música, no importa qué música, suele ser utilizada como la pintura, como la danza, como cualquier arte, para justamente evocar la sensualidad visual o auditiva. No me voy a meter en la discusión Mozart o Caetano Veloso o los Beatles o la Mona Jiménez. Eso es otra conversación. Al fin de lo que estamos hablando acá, y esto lo pueden observar ustedes con la música o cuando ven algo por televisión, en la computadora, ¿qué le pasa a la mente? Y atrae. Se ve atraída. ¿Sí? La mente se ve atraída. Y cuando se ve atraída, ¿qué suele pasarle a la mente? Se aprieta. Pone dura. Quiere más. Quiere más. Depende, para mí tiene que ver también con qué tipo de estímulo recibas. O sea, te puede generar el rechazo o te puede generar la Por supuesto. atracción. Pero tanto una cara de la Pero yo moneda. digo, está bien, yo lo pensaba en relación a que puede producirte una sensación placentera y no ser perjudicial, como puede ser también la misma música producirte una sensación displacentera y ser perjudicial. Pero bueno, pensaba como ¿Vos estás pensando en perjudicial? ¿En qué contexto? en el de lo que puede ser una perturbación, ¿Y qué es para vos una perturbación? un estado mental alterado ¿Sí? o muy excitado. O, Vos estás escuchando la Quinta Sinfonía de Mahler, ¿sí? El Adagietto de Mahler, y de repente alguien viene y te lo corta. ¿Qué crees que va a hacer tu mente? te va a sorprender. La palabra sorprender no describiría exactamente lo que va a pasar. Se va a enojar, no le va a gustar nada que le saquen ese estímulo. Lo que te muestra que hay detrás de eso es la avidez que hay por ese estímulo. Tenemos que entender bien en qué contexto está hablando el Buda de esto. Está bien, ¿Está mal escuchar música? Para nada. Lo que tenemos que entender es que cuando escuchamos música y escuchamos un disco entero de música, estamos tomados por un placer sensual. Placentero, me encanta este grupo, me encanta esta ópera, me encanta este concierto. Ok, la mente está disfrutando de eso. Lo mismo si estoy comiendo una comida sana, bueno, pero no es lo mismo que McDonald's. Entonces disfrutando de una comida, si alguien te la quita, ¿qué va a pasar? A lo que voy con esto
es que la mente cuando recibe un placer sensual, cuando es tocada por un placer sensual, se pone en funcionamiento una maquinaria que tiene una considerable fuerza. Cuando me lo sacan, ¿qué pasa cuando al niño no le damos lo que quiere? Protesta. Lo que nos muestra eso es cuál era el envión que tenía nuestra mente. Y no nos dimos cuenta. Ahora alguien te corta la música, vos decís, simplemente en la mente no hay reacción, es otra cosa. O estabas escuchando, no está más eso, no está más eso. Siempre los ejemplos son un poco eh, traicioneros, ¿sí? Limitado. Sí, porque estamos tratando de mostrar en realidad algo que ocurre diariamente. Y lo que no nos damos cuenta en general en esa acción es que, el otro me cortó la música. Entonces nos la agarramos con el otro que me cortó en realidad lo que yo estaba deseando, el objeto de mi deseo fue sacado. Eso fue en realidad lo que sucedió. Te voy a dar otro ejemplo. Un deseo sensorial también es mi opinión. Mm. Yo opino que esto tiene que ser hecho de esta manera. Cuando viene alguien y va en contra de eso, que yo pienso y me enojo, ¿por qué me enojo? ¿Porque el otro tiene una visión diferente? Pero si ustedes se dan cuenta y hacen una investigación minuciosa de su propia mente, se deben haber dado cuenta que a veces ustedes tuvieron una idea y otro les dijo algo que no coincidía y ustedes no se enojaron. No Mm. hubo esa reacción en la mente. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo prender el ventilador, no? ¿Calor? ¿Calor? ¿No? Bien. No, no. Eh, entonces, ¿cómo puede ser? Entonces nos damos cuenta de que lo que en realidad desnuda esto es lo que es el combustible que tiene detrás. ¿Cuánta- Exactamente. Yo no estoy siendo consciente de mi estado mental, que es a lo que refiere el Buda. ¿Por qué dicen Asashi y Punabazuka? No, yo voy a seguir comiendo, si total, para mí es lo mismo. Porque no Yo sé. igual gozo de buena salud. Ujú. Si yo estoy bien, porque no se están dando cuenta dónde, acá arriba. ¿Con quién lo hablé? Con Sabri, recién en la entrevista. En un retiro de 10 días hacemos silencio, se habla lo necesario, ¿sí? Entonces me mantengo en silencio porque me ayuda, si tengo que meditar 7 8 horas por día, ayuda a que la mente se calme más rápido. Una facilitación y me permite observar más fácilmente qué pasa en la mente, porque cuando hablamos es muy fácil irnos con las palabras y olvidarnos de cómo tengo la mente cuando hablo. Entonces en un retiro de 10 días alguien habla y el otro le molesta que hable. Entonces ahí tenemos, no es el problema el que habló, el problema es también el que no habló y le molestó. Si te molesta, tenés algo para trabajar. ¿Por qué te molesta que hable? ¿Porque no se debe hablar? No. Ahí es donde viene el problema. El que habla tiene algo que trabajar y el que le molesta que el otro hable también tiene algo para trabajar. Ninguno de los dos en tal caso está reconociendo que están teniendo un estado mental que me hace la compulsión de hablar. ¿Viste? Tiene que ver. ¿Sí? Y el otro, que quiere marcarle con el dedo que es mal, está mal haciendo el otro, cuando no se da cuenta de que en su mente está esa aversión y ese ser crítico, exigente, que le hace tanto daño a sí mismo. Entonces, por eso es lo que el Buda está marcando acá. ¿Qué te pasa en la mente a vos cuando haces tal cosa? Hay una primera visión general que parecería, no hay problema. No hay problema que te tomes una cerveza. A primera vista no hay problema.
Después, si uno observa minuciosamente la conducta después de la cerveza, empiezan a observar cómo hablan, o que no paran de hablar, o que se refugian en el mutismo, o cuando empiezan a hablar ásperamente. Pero por ahí para la persona eso no es algo que esté mal. Entonces, no se trata de lo que pasa exteriormente, se lo pasa lo que pasa en la mente, que es lo que va a terminar dando siendo la generación de tu hablar y de tu actitud hacia afuera. Muy bien. Entonces el Buda dice, pero porque he conocido, he visto, he encontrado, realizado y me he conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí cuando alguien siente alguna otra clase de sensación placentera, los perjudiciales estados menguan y los beneficiosos se acrecientan. Entonces es que digo, entrar y permanecer en esa clase de sensación placentera. ¿Sí? Entonces el Buda exhorta, eso, continúalo. Si esa sensación placentera, esa experiencia, porque acá estamos hablando de Vedana, esa experiencia presente, a vos te hace bien, seguila cultivando, no la deje, bueno, hice el retiro de 10 días, pues me siento ahora bien, ahora cuelgo. Tenés que seguir practicando, continuá, es el momento de tomar ese envión y seguir. Que eso también a veces pasa, si la cosa viene bien, ¿por qué la dejás? No la dejes, seguí profundizando. Bien, además, dice ahora, si yo no conociera, no viera, no encontrara, no realizara, ni estuviera conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí, cuando alguien siente alguna clase de sensación dolorosa, los perjudiciales estados se acrecientan en él y los beneficiosos estados menguan, ¿sería adecuado de mi parte, al no conocer aquello, decir, abandonar esa clase de sensación dolorosa? No, venerable señor. Entonces, cuando el Buda habla de una sensación perjudicial, una sensación dolorosa, ¿sí? Que aumenta el estado malsano y disminuye el estado sano. ¿De qué está hablando? Meditación. O en esa situación desagradable que le trae dolor. Sí, ¿qué más? Y la ignorancia. No respetar los preceptos. Particularmente, digamos, eso está de fondo. La incapacidad de no poder hacer, pero bajo otras reglas. A ver eso. Que no es que lo malo está en comer, pero lo malo está en que vos no puedes dejar de comer si no es noche. Entonces ya es algo que te hace mal. Si no puedes cumplir un Más o valor. menos, Lo que hablábamos antes, los excesos. El exceso de la comida, el exceso. más o menos. Que la La, dirección del reglamento sea vos que pueda poner, no las cosas. ¿Entendés? O sea, si no vos es esclavo, es como una adicción. sí, en ese sentido sí. Es decir, estoy apegado tan fuertemente a la sensación que no la puedo abandonar. Sí, tiene que ver con los preceptos también. ¿Sí? Cualquier estado mental malsano en el cual yo me identifico o no puedo abandonar es algo que el Buda dice que hay que hacer el noble esfuerzo de abandonarlo, porque acrecienta el sufrimiento de la mente, lo que vos llamás exceso, ¿sí? Cuando hablamos de exceso, de que ser muy cuidadosos, si, che, medité 12 horas, es un exceso, y yo te digo, no, está bien. La idea, ¿no? En realidad lo que se está detrás de todo esto es la avidez que hay por cualquier cosa, que es lo que vos estás diciendo, Denis, la avidez por la opinión personal. Esto, mira, el reglamento dice esto, no se come después del mediodía. Yo no puedo abandonar mi propia opinión. Yo como, igual a mí no me importa lo que dice el reglamento. Eso es, hay avidez por mi propia opinión. Hay apego por mi propia opinión. Por el otro lado, pese a que eso dice, que el reglamento puede decir eso, las reglas de conducta dicen eso,
El Buda siempre dice, tenés que ir y probar y fijarte. No es que tenés que tomar mi palabra por verdad. Pero cuando se hace ese examen, tiene que ser un examen acá arriba. ¿Cómo está la mente? Porque es muy fácil que nos confundamos con yo tengo razón, pero no es una cuestión de razones. El mejor ejemplo que les voy a dar es que la mente siempre tiende a justificar cualquier acción que haga. Alguien viene, me insulta, yo lo insulto, me pega, yo le pego, me defendí. Yo me defendí porque él me atacó. ¿Qué estoy haciendo? Me Justificando. estoy justificando. Estoy produciéndole daño al otro, daño físico y emocional, y a través de la justificación, En el caso de estos monjes, yo me siento bien la justificación. está bien, pero digo, yo a través de la justificación estoy diciendo, lo que estoy diciendo está bien. Pero ven que el cuerpo lo que hace es, pero la mente lo que hace es de explicar de alguna manera para encajarme a mí en un lugar Bueno, aceptable. Yo no me puedo ver a mí mismo como un monstruo. Le cuesta mucho a la mente aceptarse como un monstruo. Es parte del entrenamiento espiritual darse cuenta que muchas veces actuamos como monstruos, pero no no exagerar con eso. Sí, tuviste una actitud infernal, monstruosa, déjala ir, no la vuelvas a hacer. Presta atención la próxima vez. También te identificás con eso. Bien, entonces vos ves Te pegás también en... que lo que hablaba con Juan en la entrevista de él, vos ves que no es solamente lo que a mí me gusta el tema, sino también todas las cosas que a mí no me gusta, que yo rechazo, que yo critico, las que me hacen entrar en el juego. Es más esas que las otras. A veces es más importante yo ponerme a la defensiva contra el mundo, porque los hombres son así, porque las mujeres son así, porque los animales son de esta manera, porque el gobierno es así, porque mi familia es así. ¿Eso qué es? Rechazo. Y eso también me identifica. así como la vida. Eso es avidez. La cara de la avidez es ese me gusta, ese deseo que quiero más, como el que no quiero saber más nada. Y la carita del medio que es yo soy la identificación con lo que, como yo me quiera ver. Entonces el Buda dice esto, cuando tengo una sensación dolorosa que acrecienta los estados mentales malsanos, eso tiene que ser abandonado. A continuación dice, ¿no? Es por eso que los exhorta a abandonar. Además, si yo no conociera, si no viera, no encontrara, no realizara, ni estuviera conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí cuando alguien siente alguna otra clase de sensación dolorosa, los perjudiciales estados menguan en él y los beneficios estados se acrecientan. ¿Sería adecuado de mi parte, al no conocer aquello, decide entrar y permanecer en esa clase de sensación dolorosa? No, venerable señor. ¿De qué sensación está hablando? Ahora el Buda está diciendo, hay una sensación dolorosa que acrecienta el estado mental sano y decrece el estado mental insano. ¿De cuál está hablando? Doloroso. Sí, doloroso. Uno puede ver una, un obstáculo y ¿Sí? después lo puede abandonar. Cuando uno puede aplicar el no esfuerzo. Sí, eso es una primera parte, sí. Como el desapego. ¿Deja tu opinión personal? ¿Eh? Deja su opinión personal. No. A ver, elaboralo, esperá.
A ver, a ver. No sé, es como que sabés que capaz que tenés razón en algo, Sí, pero lo abandonás para sí. no tener la paz y no meterte en la Ok. discusión. Hay algo ahí interesante, ¿viste? Si es de lo que hablas. ¿Viste cuando vos, es un buen ejemplo, según vos tenés razón? Porque te dicen así, según vos tenés razón. Y vos lo dejás ir. Dejás ir que la avidez que hay por ese tener razón. Y cuando lo dejo ir, hay un microinstante justo antes de dejarlo ahí donde sufro. Porque lo que se juega es el orgullo ahí. No, yo tengo razón, encima yo tengo que disculparme. Yo tengo razón y me tengo que disculpar. El ejemplo que les di antes, hubo un entredicho, alguien me dijo, yo le contesté peor, pero el otro se tiene que disculpar primero. Si el otro no se disculpa primero, yo no me voy a disculpar, pero vos también lo agrediste. Sí, bueno, pero lo hizo primero. La opinión personal, ¿entendés? Me estoy justificando con eso. Cuando yo digo, ah, pues eso no importa, yo estoy sufriendo porque mi estado mental es de enojo. No importa si tengo razón o no tengo razón, a mí me hace mal. Tengo que dejar ir esa idea, porque lo que me hace mal es la idea de que yo tengo razón y de que eso justificó que yo le dijera lo que le dijera. Eso es interesante. Después hay otra que a mí se me ocurrió que es muy interesante. ¿Qué pasa con algunos practicantes que a veces van bastante lejos, pero tienen que seguir un poquito más, para poder atravesar la mundanidad, por decirlo de alguna forma, y les agarran dudas? No, ¿y qué me va a pasar? El nirvana te va a hacer desaparecer, te va a hacer volver un fantasmita. Entonces, ese tipo de ideas que hace la mente que son muy infantiles. Entonces ahí está bueno traer el recuerdo. ¿Vos te acordás por qué empezaste este entrenamiento? Sí. ¿Por qué? Porque sufría, porque no estaba bien. Y a medida que fuiste entrenando, ¿cómo te fuiste sintiendo? Cada vez me siento mejor. ¿Por qué dudas? Cuando dudes, mira atrás y recordá cómo te sentías. Esa sensación perjudicial, dolorosa, tenela en la mente un rato y fíjate qué acrecienta. ¿Querés seguir ahí? ¿O te lleva rápidamente no, mejor me sigo sentando a meditar? Entonces, a veces el recuerdo de lo que es doloroso me sirve como impulso para desarrollar lo saludable. Cuando vienen esas dudas, acordate, ¿a dónde querés volver? ¿A lo de siempre? Lo de siempre me da siempre el mismo resultado. Y si siempre te da el mismo resultado, por eso vos decidiste empezar esto. Y ahora que te estás sintiendo mejor, no es tan malo, ¿de verdad? Volvé, investigalo. Y entonces se van a dar cuenta que el recuerdo de eso les produce sufrimiento. Ah, esa sensación dolorosa, entonces te puede abrir la cabeza en ese momento para decir, sigamos, no me voy a transformar en un fantasmita. Entonces, ahí es donde dice, pero monje, porque he conocido, he visto, encontrado, realizado y me he conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí cuando alguien siente alguna otra clase de sensación dolorosa, los perjudiciales estados menguan en él y los beneficiosos estados se acrecientan. Es que digo, entrad y permaneced en esa clase de sensación dolorosa. Cuando el Buda, por ejemplo, a los que se iban a casar, asistían a ir al amor. No, el Buda nunca hizo eso. Bueno, Eso es un desafortunado consejo de un monje a una pareja recién casada. pero vos decías que, No, yo no lo de te estás acordando mal. no, vos habías contado que muchas veces a los monjes
para hacerles menguar su deseo sensual. Sí, eso es parte del entrenamiento. Eso es sí, parte del entrenamiento a los monjes, ir a la morgue, a la autopsia, digamos, ¿no? Entonces, pues, que vean, sacan los órganos, los monjes tienen que estar ahí, algunos se desmayan, digamos, pero es parte del entrenamiento. En Asia, en el sur de Asia, muchos monasterios tienen ese arreglo con los hospitales. Entonces, cuando hacen las autopsias, están todos los monjes alrededor mirando. Y ese es el cuerpo tiene esas partes, es lo que está dentro mío. Eso es esencialmente lo que es la formación corporal. Muy bien. Además, si yo no conociera, si no viera, no encontrara, no realizara ni estuviera conectado a través de la sabiduría con eso, he aquí cuando alguien siente alguna clase de sensación ni placentera ni dolorosa, los perjudiciales estados se acrecientan en él y los beneficiosos estados menguan. ¿Sería adecuado de mi parte, al no conocer aquello, decir abandonar esa clase de sensación ni placentera ni dolorosa? No, venerable señor. Entonces, ¿de qué sensación está hablando acá el Buda? Está hablando de una sensación que no es ni placentera ni dolorosa, ¿sí? Que acrecienta los estados malsanos y mengua los estados sanos. Con indiferencia. La indiferencia es una. Indiferencia mentirosa. Bueno, la indiferencia es eso. Esencialmente es la mentira a sí mismo, digamos, La ¿no? negación La también. negación, claro. Sí, entonces es una cosa de que supuestamente no me importa. La indiferencia siempre tiene aversión. Sutil, no tan sutil a veces. Sí, la negación es un proceso muy habitual en el ser humano, que a veces tiene que ver con, es un proceso que se dispara porque no me puedo explicar lo que hago. Entonces a mí no me pasa. Yo no siento nada. No, sí sentís un montón de cosas. Te pasan un montón de cosas, pero surge ese proceso que, ¿qué significa la negación? Me enriedo con las justificaciones directamente. Y me salteo lo que siento y me salteo mi reacción de si me gusta o no me gusta. No puedo aceptar que esto no me gusta o no puedo aceptar que esto me gusta. Entonces, por eso el Buda dice que cuando esto sucede, como él ha conocido, visto, encontrado y realizado, dice hay que abandonar esa clase de sensación ni placentera ni dolorosa. Porque es un proceso fundamentalmente de autoengaño. Eso es lo que está pasando. Nos estamos engañando. Eso significa que toda cosa que pasa en la vida nos toca. Toda. Las miradas, las palabras, el clima, todo nos toca. Cuando digo que nos toca es que es nuestra experiencia presente. El asunto es que o lo negamos o es terrible. Todo es, ay, esto que me pasó es terrible. Y te pasó la vida. A veces son cosas muy difíciles, muy intensas. Se te muere un hijo, un familiar, la esposa, perdés el trabajo. A veces son cosas muy fuertes. Pero como sea, uno tiene que seguir haciendo el mismo trabajo. Y parte de ese trabajo es reconocer que me afecta. Luego, una vez que reconozco que me afecta, es no darle a la máquina. Por eso las lágrimas no son tristeza. Las lágrimas son una reacción fisiológica de tu sistema nervioso que se ve sobrepasado y necesita regular la fisiología. Entonces salen lágrimas, como salen los bostezos, como salen los suspiros. Es una regulación, nada más. El contenido que yo le pongo a eso es personal. Entonces, yo suelo hablar y dices, porque la experiencia que acabo de tener es...
Eso se lo estás agregando vos. Es por tristeza. Claro. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque la tristeza básicamente es no acepto lo que está pasando. Mm, ¿No? ¿Cuándo nos ponemos tristes? Pensalo 2 minutos. claro, sí, cuando... Se muere mi mamá, me pongo triste. Mi gato se murió, me pongo triste. Sí, sí. Pasó una situación, no sé, violenta y me pongo triste. Me cuesta aceptarlo. Los procesos donde estamos mucho tiempo tristes tienen que ver con que hubo mucho apego con esa situación y nos cuesta dejarlo ir. Con la explicación confusa que es porque lo amaba, la amaba mucho. Por eso no llores. Sí, sí. Pero, independientemente del llanto, como dice Fe, el llanto es una regulación del sistema nervioso para no explotar, pero mucha gente que hace justamente, contiene las lágrimas, aprieta para no llorar, para recargar el sistema nervioso, ¿sí? Pero también hay distintas formas de llorar, y hay gente que cuando llora, así, está recargando el sistema nervioso. Otra cosa es que te caigan las lágrimas. ¡Ah! Las lágrimas, Afloje. por eso te digo, no pasa nada, ¿entendés? El asunto es la historia que yo construyo detrás de eso. Ya. Como dice Moria, ¿querés llorar? Llorá, no hay ningún problema. Pero no construyas detrás de todo eso una historia, porque entonces cuando vos empezás a construir la historia, si esa historia en realidad no te ayuda a alivianar, estás otra vez volviendo a cargar combustible. Sí. Entonces el Buda dice hay que abandonar esto. Y entonces dice, además, monje, si yo no conociera, si no viera, no encontrara, no realizara, ni estuviera conectado a través de la sabiduría con eso. He aquí cuando alguien siente alguna otra clase de sensación, ni placentera ni dolorosa, los perjudiciales estados mentales menguan en él y los beneficiosos se acrecientan. Sería adecuado de mi parte, al no conocer aquello, decir, entrar y permanecer en esa clase de sensación ni placentera ni dolorosa, no venerable Señor. ¿De qué está hablando? La ecuanimidad. De ecuanimidad. La ecuanimidad siempre es un tema en todas las conversaciones, digamos, dentro del budismo y sobre todo dentro del camino. Yo muchas veces me encontré con practicantes que dicen, no, porque en Twin siempre se habla de lo bueno y nunca de lo malo. Y en realidad, no, nada que ver. La verdad que nada que ver. Lo que se tiene que entender es que nosotros percibimos el mundo como una dualidad, bueno, malo. ¿Explicás un poco más la Sí, crítica? Porque esta cosa de que yo, entiendo. como tengo la mente en meta, Ah, vivo en una nube. estoy como ¿Sí? Estoy evadiéndome de la evadiéndome de realidad. los problemas. Ramas oscuras, ramas claras, que hablaba con Violeta. Vos podés tener pensamientos oscuros, negativos, o pensamientos alegres, felices, y estar igual de ido, Sí. igual de alienado. Meta es un sentimiento. Como es un sentimiento, ¿dónde viven los sentimientos? En el presente, pero... Exacto, en el presente. Yo no puedo tener la mente en meta y estar distraído. No existe eso. Si yo tengo la mente en meta, estoy atento, porque para tener la mente en meta, tengo que estar presente sintiendo meta. Como es un estado favorable para el desarrollo de la mente, me permite tener una atención abierta y puedo hacer actividades con la mente imbuida de amor benevolente. No importa si voy al baño, si como, si hablo, si lo que fuera que esté haciendo. No pasa así con el enojo, con los celos, con la envidia. No ocurre así porque la mente está tan identificada y tan cerrada que no ve lo que hace, o la ansiedad. Entonces me apuro, me llevo las cosas por delante. No, no estoy atento. Entonces, meta, que es el de los Brahma Viharas, es el primero, digamos, el primero en el sentido de que es el más fácil de evocar,
nos va conduciendo paulatinamente al último, que es la ecuanimidad, upekkha. La ecuanimidad, upekkha, se traduce como ecuanimidad. Esto significa que la mente no es atraída por lo placentero o lo doloroso. Oscura rama, claro. No hay ni ramas oscuras ni ramas claras. No me atrae eso. Cuando eso ingresa a mi vida como un dolor, lo comprendo. Pero mi mente no se apega, no se queja. Entonces es fácil de dejar ir. Cuando viene algo maravilloso y hermoso, ocurre lo mismo. Esto hace que la ecuanimidad prodigue un estado mental más estable, que no haya esos valles y montañas emocionales que paso de estar arriba de la montaña rusa hasta después estar abajo en un pozo tirado, que son estos empujones de adrenalina que se producen, tanto buenos como malos, y que después termino agotado. La ecuanimidad no es indiferencia, la ecuanimidad es una cualidad fundamental de apertura, donde la mente está abierta y acepta cualquier cosa que surja. Tiene una sonrisa pegada a la ecuanimidad. El estado de ecuanimidad es felicidad. Y es a donde es el punto donde el Buda dice, al ir cultivando el camino, la mente va desarrollando ecuanimidad. Va desarrollando esa visión. ¿Qué es la visión de la ecuanimidad? La visión de las cosas tal cual son. Las cosas, la visión de las cosas tal cual son es ver las cosas como lo que son. Impermanentes, inestables e impersonales. Cuando uno ve un árbol, es fácil ver eso. Una planta. Ah, tiene hojas. Otoño, ahora no tiene hojas. Invierno, está todo marrón. Oh, primavera, salieron las hojas, las flores. Verano, llegó el fruto. Es muy fácil. Pero cuando yo tengo que ver eso en relación a mis reacciones, me enojé porque me dijo. Me encantó lo que me dijo. Y empiezo a ver cómo la mente se muerde, agarra, muerde acá, muerde allá. Cociné y no me dijo nada. Cociné y me dijo. Y la cola atrás del perro, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, halago y crítica, que son las 8 vicisitudes del laico, digamos. Halago y crítica. Ah, me halagan, me critican. La mente todavía anda buscando halagos y anda buscando críticas o rechazando críticas. A veces una crítica hecha puede ser tan buena, tan ayudativa, para hacerte abandonar el lugar donde estás. Y a veces un halago puede estar hecho tan mal hecho, un halago puede ser tan destructivo, porque alimenta un proceso en tu mente que te hace mal. Entonces, la ecuanimidad pretende dejar ir esas dos cosas. No importa, bien, en la vida vas a tener circunstancias difíciles y circunstancias fáciles. Y van a aflorar adentro tuyo sentimientos de tristeza, de alegría, de lo que se les ocurra. El asunto es que cuando surge eso, ¿cómo reacciona la mente? Lo que ustedes están observando es la reacción de la mente. La reacción de la mente reacciona así, me gusta, no me gusta. Así reacciona la mente. Es un flipper. La pelotita rebota contra todo. La mente es eso, refleja, pum, pum. Es la mente la que reacciona así. Pero cuando yo creo que soy la mente, sufro. Entonces, cuando Juan me dice algo a mí que no me gusta,
yo digo, lo que me dijiste no me gustó. Lo que debería decir, en la mente mía surgió aversión por el sonido. Nada más. Y nada más y nada menos que eso. Eso es todo lo que pasó. Lo demás se lo agregué yo. La historia que yo le agrego eso, porque ¿qué es lo único que está viendo? Una onda en el espacio que llegó, entró en mi cerebro y mi cerebro y mi mente produjo un significado. Ese es el problema. ¿Qué produjo? Un significado. Produjo un significado y ese significado soy yo. Me lo dijo mal. Ese es el significado. Eso es una opinión, sea la intención de él o no. Porque ustedes saben que a veces el otro no lo habla con mala intención, simplemente a mí no me pareció el significado, me aferré al significado, ¿entienden? ¿Qué es el significado? Un concepto. ¿Y qué es el concepto? Una cosa. Una cosa. Y yo me creo que soy esa cosa. Cuando lo que hay es una cosa. ¿Y las cosas son qué? ¿Qué es un concepto? Un concepto es una producción mental para poder describir algo. Pero no es esa la realidad. Es una manera de interpretar la realidad que es diferente. Esto es muy importante porque entonces estamos discutiendo por conceptos, que son formas de decir, formas de denominar, pero no es la realidad. La realidad es una cosa que pasa más profundamente, a muchísima más velocidad, cambia. Vos me dijiste, fíjense, qué tramposo es el idioma. Vos me dijiste, ¿qué estoy diciendo? Hagamos un análisis sintáctico. Vos me dijiste. Los agarré a todos. Vos ¿Sí? Sujeto. me dijiste el verbo decir Me. a mí, Ok, me lo dijiste a mí, exactamente. Pero además fíjate, ¿en qué tiempo verbal está? Pasado. pasado. No existe. Vos me dijiste, es que no existe, ya no existe más eso. Pero nosotros tenemos una capacidad en la mente de abstracción del tiempo. Y puedo hacer que eso pasado vuelva y vuelva y vuelva, como si fuera presente. No, pero vos me dijiste, sí, ya sé lo que te dije. 2 minutos más tarde, porque vos me dijiste. No, pero no tenés nada. 10 años. No, Lo dijiste. ¿Sí? Entonces fíjense que la mente trabaja a un nivel conceptual altísimo, pudiendo hacer todo tipo de trapacerías y tramposidades. Y yo inclusive veo que en una forma así de gente como que es muy, eh, que trata de pulir un poco su expresión de enojo o lo que sea, o cubrirla o no sé qué, y dice cosas como, eh, lo que vos dijiste me hizo sentir de determinada manera o no sé qué, es exactamente lo mismo Es lo mismo. que no me gustó lo que me dijiste, que dice otra persona, digamos, pero encima, en ese enrosque, mucha gente se engancha Una otra vez sofisticación. como a Claro. sostener esa conversación, ¿no? Lo que en realidad habría que decir es, en mi mente surgió, en la mente surgió un estado de aversión al escuchar lo que vos dijiste. Eso describiría claramente, no estás enojado. En la mente surgió momentáneamente enojo. Esa es la realidad. Porque a los 2 minutos alguien te hizo un chiste, no estás más enojado. Pero como vos no estabas enojado, no, eso ya fue, ya fue. Vos estoy enojado. Con él, claro, con vos. Claro. ¿Por qué estás enojado? Porque cada que le veo la cara me acuerdo de lo que me dijiste. Y esto además, que fíjense cómo se va relacionando. Esto va provocando que se genere el karma. A partir de ahora, cada vez que yo lo vea a Juan,
va a surgir en mi mente. Cuando Juan hable, voy a tener que tener cautela, porque Juan habla de cierta o de otra manera. Lo que hace que, fíjense, yo con Juan después tengo una relación de 20 años. Yo cada vez que lo veo a Juan, esa experiencia que yo tuve condiciona cómo yo lo veo a Juan. Y eso es una construcción mía. Porque Juan no está siempre igual y Juan siempre no habla, pero en mi mente quedó en el estantecito. Hoy alguien me dijo, no, es que yo ya lo veo venir. Y ya lo veo venir y ya veo cómo viene. ¿Qué es lo que ve? Yo ya sé cómo, ya sé lo que va a decir. Cuando vos decís eso, lo que no te estás dando cuenta es que vos acabás de echar el combustible al fuego. Porque lo que vos en realidad estás queriendo decir, en mi mente ya hay rechazo por la actitud que tiene. Ya surgió eso. Dejá ir eso. No siga. Porque eso no soluciona nada. Acabás de tirarle combustible, tiraste el fósforo y crees que es el otro el que viene a tirar el fósforo. No. Es el famoso cuento del crique, Ese es el cricket. Sí, el del gato. Que me hago la cabeza, me pinché la goma, me hago la cabeza. No me va a prestar el crique, no me va a prestar el camino 500 metros cuando sale el vecino. ¿Quiere un crique? Ah, qué crique. Sí. Es ese cuento. Entonces, fíjense que en realidad lo que está pasando es que aquí hay una proyección. Estoy proyectando. No estoy viendo al otro, no estoy viendo. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Las cosas tal cual son. En la mente no hay ecuanimidad. Cuando en la mente no hay ecuanimidad, no hay identificación. No hay identificación grosera, pongámosle así. Porque uno puede estar apegado inclusive a la ecuanimidad. Pero no llegamos, eso es charla de retiro largo, no para hoy. Muy bien. Entonces, ahora, digamos, el sutta tiene esto y ahora describe a los practicantes de cierta manera, ¿no? Dice, monje, yo no digo de todos los monjes que todavía tienen que realizar algún trabajo diligentemente. Tampoco digo de todos los monjes que ya no tienen que realizar trabajo alguno. Cuando vean esto, los suttas está diciendo, los que tienen que realizar un trabajo son aquellos monjes o personas que tienen alguno de los 3 primeros estadios de santidad. El que entra en la corriente, el que retorna una sola vez o el que ya no retorna. Y la segunda frase, todos los monjes que no tienen que realizar trabajo, es el arahant, ¿sí? Que ya está liberado. Yo no digo de aquellos arahants con las contaminaciones destruidas que han vivido la vida santa, que hicieron lo que se tuvo que hacer, que echaron la carga, alcanzaron la verdadera meta, destruyeron las cadenas de existencia y se liberaron completamente a través del conocimiento final, que todavía tienen que realizar algún trabajo diligentemente. ¿Y por qué es así? Porque ellos ya realizaron su trabajo diligentemente y no son más capaces de ser negligentes. ¿Qué está queriendo decir esto? Y esto es muy importante que lo entendamos. El Buda está diciendo que un arahant ya no tiene más ninguna contaminación en la mente. Es muy sencilla la definición. No llegaste ahí, no sos un arahant. Si todavía te salen ojos, si todavía tenés deseo sensual, si todavía hay un gramito de ansiedad, no sos un arahant. No hay problema, hay que seguir practicando. Por más que uno crea que experimentó lo que hayas que experimentado, no llegaste ahí. Eso es lo que dicen los suttas. ¿Está bien? En otros sistemas, inclusive dentro del budismo, hay otras definiciones. Pero en lo que refiere a los suttas antiguos, digamos, los suttas más tempranos, esa es la definición. Yo digo de aquellos monjes que están bajo entrenamiento, cuyas mentes aún no alcanzaron la verdadera meta, quienes aún siguen aspirando a la suprema seguridad de la esclavitud, que todavía tienen que realizar algún trabajo diligentemente. ¿Y por qué? Porque cuando algunos de aquellos venerables señores hacen uso de lugares de descanso adecuados, se asocian con buenos amigos y balancean sus facultades espirituales, pueden realizar por sí solos, aquí y ahora, entrar y permanecer en aquella meta suprema de la vida santa, por la cual los miembros del clan correctamente abandonan sus vidas hogareñas y asumen el estilo de vida sin hogar. Viendo el fruto de la diligencia de esos monjes, yo digo que todavía tienen que realizar algún trabajo diligentemente. Cuando hablamos acá de los estadios inferiores, no el arahant, también se incluye a los laicos. O sea que hay laicos que pueden alcanzar estos primeros 3 estadios. ¿Sí? Y fíjense una cosa, dice que hay que realizar un trabajo y da un par de consejos. Dice,
hacen uso de lugares de descanso adecuados y se asocian con buenos amigos y balancean sus facultades espirituales. ¿Sí? No dice cualquier cosa. Y dice lo siguiente, pueden realizar por sí solos, aquí y ahora. Y esto es muy importante porque una de las intenciones y uno de los grandes, creo yo, elementos destacados dentro del Twin para mí es eso, que el practicante sea su propio maestro. Es verdad que uno en muchos momentos necesita de una guía, porque por ahí está perdido. Y si tiene la suerte de tener una guía, buenísimo. Pero también ustedes por su propia experiencia pueden empezar a notar qué me hace bien, qué no me hace bien. Siempre estamos hablando de acá arriba, ¿eh? Y hacerme cargo de la misma lección que me estoy dando. Me tengo que hacer cargo de la lección. Pues yo, sí, esto me hace bien, mañana. Monjes, hay 7 clases de personas que existen y pueden ser halladas en el mundo. ¿Cuáles son esas 7? Esto es, se los leo ahora, no es para que lo recuerden, pero porque una vez se los quería leérselos, que es parte de la enseñanza. Es una clasificación un tanto extraña. Dice, uno es liberado de las dos maneras, uno se ha liberado a través de la sabiduría, el testigo del cuerpo, el que le alcanzó para ver, uno liberado por la fe, el seguidor del Dhamma y el seguidor por la fe. ¿Qué clase de persona es uno liberado de dos maneras? He aquí, monjes, alguna persona contacta con su cuerpo y mora en aquella liberación que es pacífica e inmaterial, que trasciende la forma, sus contaminaciones están destruidas mediante la visión con la sabiduría. Esta persona es llamado liberado de las dos maneras. Yo no digo de semejante monje que todavía tiene que realizar algún trabajo. ¿Y por qué? Porque él ya realizó su trabajo diligentemente y no es capaz más de ser negligente. Está hablando de un arahant que en este caso se libera a través de lograr todas los yanas, los inmateriales también. ¿Sí? Eh, entonces por eso dice contacta con su cuerpo y después mora en aquella liberación que es pacífica e inmaterial. Es decir, en algún momento trasciende el cuarto yana, ya no se siente el cuerpo. Por eso cuando les pasa eso, están en el cuarto yana y empiezan a sentir que la respiración casi desaparece y no sienten el cuerpo, no se asusten y no traten de volver a sentir el cuerpo porque van a sentirse como que están en un globo y empujan el globo. ¿Sí? Van a sentirse como que quieren volver al cuerpo y la mente está en ese estado tan tranquila, volver al cuerpo es volver a algo más grosero. Entonces están forzando un proceso que tiende a estar cada vez más sutil. Después del cuarto yana vienen esos estados inmateriales. ¿Y qué clase de persona es uno liberado por la sabiduría? Y aquí vemos que si alguna persona no contacta con su cuerpo ni mora en aquella liberación que es pacífica e inmaterial, que trasciende la forma, no obstante, sus contaminaciones están destruidas mediante la visión con sabiduría. Está hablando de un arahant que no realiza los 4 yanas inmateriales, ¿sí? Que hace los primeros 4 yanas, ¿sí? Pero igual alcanza Nirvana. Vos podés alcanzar el nirvana desde el primer yana. ¿Sí? En el primer yana, si vos tuviste la experiencia del primer yana, tu mente ya tiene, según los sutas tempranos, la posibilidad en cualquier momento de experimentar el nirvana. Raro, Ujú. pero el Buda dice que eso es factible. ¿Y qué clase de persona es el testigo del cuerpo? Y aquí, monjes, alguna persona contacta con su cuerpo y mora en aquella liberación que es pacífica e inmaterial, que trasciende las formas, pero solo algunas de sus contaminaciones están destruidas mediante la visión con la sabiduría. Esta clase de persona es llamada testigo del cuerpo. Yo digo de semejante monje o persona que todavía tiene que realizar algún trabajo diligentemente. ¿Y por qué es así? Porque cuando aquel venerable señor hace uso de lugares de descanso adecuados, se asocia con amigos, balancea sus facultades, pero todavía tiene que realizar un trabajo. ¿Qué significa esto? Es un practicante que logra los 8 yanas, ¿sí? Pero que todavía no está liberado completamente.
A mí me llama mucho la atención testigo del cuerpo. Claro. Yo creo que en este sentido es una persona que ya tiene una considerable. Me da mucho la sensación de que está hablando de un anagamin, pero no es correcto esto que estoy diciendo, porque habla de cualquiera de los otros tres estadios. Yo pensaba que había alcanzado hasta el tercer llano, como que todavía no. No, 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 no. porque dice inmaterial. No porque dice inmateriales. ¿Y qué clase de persona es la que alcanzó para ver? He aquí, monjes, alguna persona no contacta con su cuerpo ni mora en aquella liberación que es pacífica e inmaterial, en este caso no alcanza los llanas inmateriales, que trasciende las formas, pero algunas de sus contaminaciones están destruidas mediante la visión con sabiduría y había revisado y examinado las enseñanzas proclamadas por el Tathagata. Esta persona, esta clase de persona es llamada la que le alcanzó para ver. ¿Sí? Todavía tiene que seguir haciendo algún trabajo. Después tenemos uno que es liberado por la fe, ¿sí? Que es una persona que no contacta con su cuerpo y no alcanza las liberaciones inmateriales, que trasciende las formas, pero algunas de sus contaminaciones están destruidas mediante la visión con la sabiduría y su fe está plantada, arraigada y establecida en el Tathagata. Esto es una clase de persona que es liberado por la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Vieron que la fe en el budismo se le dice sada. Sada no es fe cristiana, ¿sí? Sada es confianza. La traducción más cercana es confianza, pues no es fe ciega. No menosprecien esa confianza. No la menosprecien. Tiene Ni una. creencia. Claro, y creencia, porque no estamos hablando de creencia ciega, estamos hablando de un poco lo que le decía antes. Cuando ustedes sienten que el entrenamiento les está trayendo bienestar, que ustedes comprueban por ustedes mismos, che, esto me hace bien, eso refuerza sada, esta fe de la que habla el Buda, esta confianza. Tengo confianza, me siento mejor. Estoy viendo las cosas más claramente. Mis vínculos mejoraron. Yo me estoy sintiendo mejor. No dudes. Alimenta esa fe. Alimenta esa confianza que está directamente relacionada con tu experiencia. No porque lo dice el Buda. No porque lo dice tu maestro. No porque lo dice un compañero. Es por vos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando vos empezás a ver eso, se despierta una confianza fuerte en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. Vos empezás a ver, este hombre sabía de qué hablaba. Y empezás a confiar en la enseñanza, porque cada vez que vos seguís la enseñanza, che, me siento bien, la mente está tranquila, algo ahí está funcionando bien. Y eso revaloriza el grupo, la sangre, el grupo de practicantes. Esa confianza es muy importante, porque te puede llevar muy lejos en el camino. En los países no budistas, como la Argentina, los países occidentales en general, esa confianza es rara. Lo ven, por ejemplo, se ven en personas católicas o cristianas, que son países, digamos, son países con esa cultura cristiana. Entonces, eso está imbuido en la cultura. Pero cuando uno practica y empieza a sentir eso, esa confianza nace de la sensación de alivio que se produce y de comprensión. Lo que pasa que en este caso, este practicante por ahí no está comprendiendo mucho. Como está hablando de alguien que ya, aunque sea, alcanzó el nivel del que entró en la corriente, entiende un montón de cosas. Y fue la cualidad de Sada, de su confianza, lo que lo llevó ahí. Después está uno que es el seguidor del Dhamma, ¿sí? Que es una persona que tampoco alcanza ninguno en este sentido de los yanas inmateriales, tampoco sus contaminaciones están destruidas, pero las enseñanzas proclamadas por el Tathagata son aceptadas por ella después de haber reflexionado sabia y suficientemente sobre ellas. Ves que cuando habla de reflexión, ¿qué dice? Y después obviamente lo pone en práctica, porque si queda ahí solo, flotando, no tiene mucho sentido. Y después habla de un seguidor de la fe, ¿sí? Que es, de vuelta, igual que el seguidor del Dhamma en este caso, pero
con todo eso tiene suficiente fe y amor hacia el Tathagata. ¿Qué es lo que vos me contás que te pasa cuando por ahí lees un sutta y te emocionás? ¿Sí? Que te pasa algo que te mueve, porque lo lees y te mueve a tal punto el sutta que te hace decir que está buenísimo, porque hay algo, por ahí vos tenés una frinidad premeditada, no sé, ¿entendés? Hace 2500 años eras uno que pasaba y lo escuchó, qué sé yo. Entonces ahora eso vuelve y vuelve con ese ímpetu, ¿sí? Y ahora dice lo siguiente: monjes, yo no digo que el conocimiento final se alcanza de una vez. Por el contrario, el conocimiento final se alcanza a través del entrenamiento gradual, a través de la práctica gradual y a través del progreso gradual. ¿Y cómo es que el conocimiento final se alcanza a través del entrenamiento gradual, a través de la práctica gradual y a través del progreso gradual? He aquí, alguien que tiene fe en su maestro lo visita. Cuando lo visita le brinda sus respetos. Cuando le brinda sus respetos le presta atención. Cuando alguien presta atención y escucha el Dhamma, lo memoriza. Examina el significado de las enseñanzas que memorizó. Cuando examina su significado, llega a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas. Cuando llega a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas, el entusiasmo se esparce en él y aplica su voluntad. Habiendo aplicado su voluntad, lo examina. Habiéndolo examinado, se esfuerza. Con un esfuerzo resuelto, descubre con su cuerpo la suprema verdad y la mira, penetrándola con sabiduría. Vieron que este párrafo está buenísimo y describe una condición tras otra. Y en ningún momento te dice tenés que creer en mí. Alguien tiene fe en su maestro, ¿sí? Y lo visita. ¿Por qué yo voy a tener fe o confianza? Porque hay algo que yo no me siento bien, hay algo con lo que yo no estoy satisfecho, que siento disconfort en la vida. Entonces decido empezar un entrenamiento. Olvídense, no solamente un entrenamiento espiritual, ¿sí? Yo dibujo y quiero dibujar mejor. ¿Qué significa quiero dibujar mejor? No estoy conforme con cómo dibujo. Voy a visitar a un maestro para que me enseñe. Bueno, a ver, esta persona supuestamente enseña el camino hacia dibujar mejor, abandonar el sufrimiento. Le brinda sus respetos. Y cuando le brinda sus respetos, le presta atención. A ver qué dice. Cuando alguien presta atención y escucha el Dhamma, lo memoriza. Me tengo que acordar. Examina el significado de las enseñanzas que memorizó. Es decir, que no solamente lo repite como loro. Tengo que indagar. Y cuando indago, no indago únicamente mentalmente, indago en la vida diaria. Cuando yo vivo de acuerdo al Dhamma, ¿qué significa? A ver, ¿qué pasa si yo utilizo el Dhamma como guía? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa? Cuando examina su significado, llega a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas, así que no las toma ciegamente. Cuando llega a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas, el entusiasmo se esparce en él y aplica su voluntad. ¿Viste? Es lo que pasó a vos. Habiendo aplicado su voluntad, lo examina, o sea, vuelve otra vez a observar. Habiéndolo examinado, se esfuerza. Con un esfuerzo resuelto, descubre con su cuerpo la suprema verdad y la mira penetrando la sabiduría. Todavía no llegaste ahí. Ujú. Pero aquí no hubo aquella fe, monjes, no hubo visitas. Al no haber visitas no se brindó respetos, al no brindar respeto no se prestó atención, al no prestarse atención no se escuchó el Dhamma, no se lo memorizó, no se examinó el significado de las enseñanzas que no se memorizaron, al no examinar su significado no se llegó a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas, al no haber llegado a aceptar reflexivamente aquellas enseñanzas, no apareció el entusiasmo, ni se aplicó la voluntad. No habiéndose aplicado la voluntad, no se lo examinó, no habiéndolo examinado, no hubo esfuerzo. Monjes, vosotros habéis perdido vuestro camino. Es lo que le dice a ellos dos. ¿Sí?
Monjes, habéis practicado de manera equivocada. ¿Qué tan lejos vais a extraviaros, hombres tontos, de este dama y disciplina? Monjes, existe una declaración compuesta de 4 frases que cuando se la recita el sabio la comprende inmediatamente. Voy a recitarlos para vosotros, tratad de comprenderla. Venerable Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder comprender el Dhamma? Monjes, hasta un maestro involucrado en las cosas materiales, heredero de las cosas materiales y apegado a las cosas materiales, semejante regateo no sería apropiado. Si obtenemos eso, lo haremos. Si no obtenemos eso, no lo haremos. Y cuánto más con el Tathagata que está apartado de las cosas materiales. ¿Qué le dice acá? Ustedes tienen un maestro de carpintería. Entonces dice, no se regatea en ese sentido con el maestro. Si obtengo esto, lo voy a hacer. Y si no lo obtengo, no lo hago. Tiene muchas lecturas esto, ¿sí? Porque también del lado del maestro se ha abusado enormemente de los alumnos y gente que se dice que es maestro no lo termina siendo y lleva a gente que vive a infiernos, ¿sí? Monjes, para un discípulo creyente que intenta sondear la dispensación del maestro, la dispensación es la enseñanza. Es apropiado que se conduzca de esta manera. El bienaventurado es el maestro, yo soy el discípulo. El bienaventurado conoce, yo no conozco. Para un discípulo creyente que intenta sondear la dispensación del maestro es nutritiva y refrescante. Para un discípulo creyente que intenta sondear la dispensación del maestro, es apropiado que se conduzca de esta manera. De buena gana dejaré que permanezca la piel, los tendones y los huesos, que se seque la carne y la sangre de mi cuerpo, pero no voy a relajar mi energía hasta tanto yo también alcance lo que debe ser alcanzado a través del gran esfuerzo, gran energía y gran persistencia. Esta es la declaración que hace el Buda antes de su iluminación. Se lo dice a sí mismo. Para un discípulo creyente que intenta sondear la dispensación del maestro, uno de esos 2 frutos puede ser esperado: el conocimiento final aquí y ahora, ser un arahant, o si queda algún rastro de apego, el no retorno, que es el tercer camino supramundano, el que ya no retorna. Eso es lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Bueno, muy bien. Interesante, Sutta, ¿no? Con muchas facetas. Bien, ¿tienen preguntas? Es que cuando dijiste al principio cuando recién mencionaste lo de los que tienen fe en la enseñanza, se me vino a la cabeza los que los sutas, por ejemplo, escuchaban algún verso o alguna parte del Dhamma y ya entraban en la corriente, ¿viste? Sí, Se me vino esa imagen, sí, porque ya estaban ahí las condiciones. para que ocurra eso. Ujú. Sí. Bueno, mientras piensan, la semana que viene, el sábado por la tarde, tenemos una charla del Dama virtual. Si no me equivoco, sí, creo que es a las 16:30. Y empiezan a partir de este encuentro que viene el sábado, vamos a dar los 8 peldaños del óctuple noble sendero. Nos vamos a dedicar en cada charla a expandir cada uno de los peldaños. Entonces, es una charla que empieza ahora en abril, digamos, y termina en noviembre. Hacemos los 8 peldaños eh, para expandir bien cada uno de estos escalones. ¿Vos, Manu, lo que vas a dar en abril, cuándo lo empezás? ¿El 10? ¿Estás por dar Ah, pero no tiene nada que ver con esto. No, perdón. Aproveché el verano para preguntar, perdón.
son 4 encuentros, ¿no? Pero son por Zoom, cosas. No, son 8. Ah, perdón. Son 8, sí, son online. Es uno por mes. Uno por mes. Ah, bien. No me acuerdo. Bien, perfecto. Creo que es el 19, ¿verdad? Está bien. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, vamos a compartir mérito de los que Ah, vos no tenés el mérito. Espera un cachito, más así no te quedas sin compartir el mérito. Uno. Tengo. Sí. No. Sí. Él te quiere hacer una pregunta. Ah, bueno. Pregunta. Después le pone. Esta parte yo entendí que había que mantener un cierto nivel, no estar muy arriba ni muy abajo, ¿no? con las, con las emociones, con lo que venía de la mente y como que la mente trataba de reaccionar, ¿no? Entonces yo en su momento imaginé como una homeostasis, ¿no? Que tiene su rango, que no deberías exceder y tampoco bajar mucho. Y estoy pensando, y en el cristianismo, Cristo dice algo que es que nosotros no deberíamos ser mornos, que al revés, que el morno no pertenecía al cielo y todo. Y yo estaba pensando si ser así o estar así no sería medio como intentar controlar la mente, que estaría mal también, porque es algo que se controla, o sea, no está en su dominio, Sí, vos querés controlar. sí. No es algo No tiene nada que ver con el control. Digamos, cuando vos llevas la mente al amor benevolente, tu mente está en un estado sano. Lo que a vos te permite ese estado es observar cuando surgen estados insanos. Es muy complicado cuando uno está con un estado mental malsano, enojo, celos, tristeza, muy difícil observar, porque uno está muy apegado. Está tan identificado con eso que no puede observar el movimiento de la mente, es decir, no tiene atención plena. La atención plena es reconocer cómo se mueve la mente. ¿Qué queremos decir con cómo se mueve la mente? Atención plena es reconocer los estados mentales, los pensamientos, las sensaciones que tenemos. Todo eso surge en la mente momento a momento, en cada momento de la existencia. Me duele, surge en la mente. Estoy contento, surge en la mente. Estoy triste, surge en la mente. La atención plena es un proceso que observa eso. Cuando está desarrollado lo suficiente, se va dando un proceso donde vos podés observar esos movimientos de la mente, pero no te apegás a ellos. No te identificás con ellos. No se trata de controlar porque justamente no es posible controlarla la mente desde ese lugar que vos lo estás pensando. Es decir, no se puede ejercer la voluntad para decir, no voy a estar nunca más triste, no voy a estar nunca más alegre. Es imposible Voy a eso controlar todo lo que surja en mi mente. en mi Voy a mente. hacer que surja lo que yo quiera. Yo puedo primero hacer, sentirse y después observar. claro, lo que yo voy a hacer es, cuando surge el sentimiento presente, el que sea, observo la reacción. Esto tiene que ver con algo que se llama el origen dependiente, que es cómo funciona la mente. Entonces, cuando hay una sensación presente, surge inmediatamente después avidez. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿O yo soy eso? Y esto es un proceso como funciona la mente humana. Es un proceso que pasa muy rápido, en milésimas de segundo. Surge una sensación, ya la mente tomó partido por me gusta o no me gusta. Es hasta biológico eso. Cuando se desarrolla la mente lo suficiente, vos podés observar ese me gusta, no me gusta. Y no engancharte con eso.
Puedes dejar ir a través de las 6 R's ese me gusta, no me gusta. Entonces queda la sensación, que puede ser placentera, dolorosa, o ni placentera ni dolorosa, como dice el sutta. Vos estás en un estado que yo entendí que se llama meta, ¿no? Que los críticos dicen que a vos no te importa nada de todo eso. O sea que vos, cuando salís a la calle y ves a una persona, sentís algo que está en una situación mal, no digo, pero va a intentar como observar eso y eso va a ser como más blando. No debería ser una reacción de... Cuando hay una reacción muy fuerte, vos te vas a dar cuenta que en tu mente hay sufrimiento. Si llegamos a tu ejemplo, si vos ves en la calle a alguien que está sufriendo y vos sufrís, ¿lo aliviás? Si vos ni bola da, tampoco va a ser Pero no algo estamos para... hablando de indiferencia. Estamos hablando del reconocimiento de que hay sufrimiento, de que esa persona sufre y todos sufrimos por las decisiones que tomamos. sentir tristeza, No ¿no? necesariamente. Puedes sentir amor por esa persona. No lo lleves a un lugar en la calle cuando alguien, tu novia o un amigo querido te habla mal. ¿No? Pero Cuando un amigo tuyo querido te habla mal, te habla enojado, vos podés sentir amor por esa persona, pese a que está haciendo un acto de, de agresión. Eso es meta, eso es amor benevolente. No importa lo que vos hagas. Yo tengo amor adentro y te lo irradio. Se necesita una mente considerablemente desarrollada para eso, porque lo más fácil es contagiarme de la versión del otro. claro, lo que voy es que es tu acción no depende de este sentimiento, o sea, si vos querés observar ese sentimiento y tornarlo como más, porque yo veo que vos está como, ¿cómo se hace un perro? Cuando le enseña a un perro, ¿cómo se dice? Adiestrar. Adiestrar, sí. Claro, como si vos estuviese demostrando la tristeza que siente o el amor que siente por el otro, pero que en realidad eso vos lo sentís justamente porque tenés que actuar, hacer algo. O sea, vos también no te estás adestrando y Es interesante lo que vos achicando. decís. No, todo lo contrario. Porque una de las cosas que sucede cuando vos adiestrás la mente, cuando vos la cultivás, más que el adiestramiento, cuando vos la cultivás, cuando vos la desarrollás, es que tenés mucho menos miedo de sentir. Una de las cosas más difíciles cuando la mente no está entrenada es que la gente no se da cuenta la cantidad de miedo que tiene a sentir. Y tiene un montón de emociones repetidas, sin en realidad ver lo que está pasando. Lo que pasa es que también hay una creencia como muy fuerte de que todas esas emociones soy yo. Y es muy difícil eso verlo al principio. Te lleva un tiempo de ver cómo surgen y desaparecen, surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Darte cuenta que no necesariamente estás mi tristeza. Entendí que no es controlar, pero conocer más. Claro. Conocer. Por eso la primera R, ¿cuál es? Reconozco que estoy distraído. Tengo que reconocer dónde tengo la mente, que surgió en la mente. Si yo no lo reconozco, es muy difícil que pueda hacer la segunda, que es abandonarlo. Porque el reconocimiento de la distracción en la meditación es que vos decidiste voluntariamente llevar tu mente al amor benevolente, a meta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre meta y la duda? Son dos estados mentales, pero yo decidí llevar mi mente ahí y luego me encontré dudando o teniendo ansiedad. Reconozco que tuve ansiedad, la dejo ir, dejo de pensar en la ansiedad o lo que me produce ansiedad. Me relajo, le saco combustible cuando me relajo. Sonrío y vuelvo a meta. Eso va produciendo una educación o un entrenamiento mental. La mente va tendiendo a estar en ese estado, no para que esté en ese estado todo el tiempo, sino para enseñarme de qué se trata un estado sano, porque eso, aunque vos no lo creas, es uno de los mayores dilemas que tienen todos los practicantes. ¿Qué es sano? ¿Qué es lo no sano?
Todos los ejemplos que estuvimos poniendo hoy, de las discusiones, por ejemplo, todo eso, es porque yo creo que es bueno lo que hago. Es bueno que si yo tenga razón, discuta. Aunque me esté sintiendo mal. Yo creo que eso es bueno. Porque tengo derecho. ¿Entendés? Porque culturalmente eso está aceptado así. Vos tenés que discutir y luchar por tus ideas. Ok. Lucho por mis ideas y después me siento cansado y agotado y me pregunto por qué. Pero vos no querés luchar por tus ideas porque te parece bien. Sí, el costo es ese. No hay problema. No se juzga eso, ¿entendés? Pero hay un costo de eso. No lo querés pagar, no puedes hacer eso. No, yo quiero luchar, discutir y pelear y no estar cansado. Ok. Y sentirme bien. Y sentirme bien. Y ser Entonces, feliz. te doy ese ejemplo. Vas a la clase de Jiu-Jitsu, luchás 2 horas. No quiero estar cansado después de 2 horas de lucha. Bueno, qué sé yo, seguir participando. ¿Entendés? Es una cosa, los humanos hacemos ese tipo de reflexiones absurdas, ¿no? Yo quiero discutir con ella, ¿cómo estás? Bárbaro, yo estoy perfecto. A mí yo no sé nada. Mentira, estoy lleno de bronca. Estoy lleno de bronca. Pero ese es el costo. Acción, reacción. Semilla, fruto. Toda la enseñanza del Buda está basada en eso. Semilla, fruto. Entonces no se trata de controlar la mente desde el paradigma donde vos lo estás viendo. Porque el paradigma donde vos lo estás viendo, vos crees, como te dijo Maru, que esas emociones que surgen sos vos. Pero no es verdad. Porque vos también tenés un montón de emociones mucho más suaves, o sentimientos mucho más suaves, o sentimientos donde no hay emoción, que por ahí para vos son desconocidos, pero los tenés. Pero cuando los tenés, ¿qué sentís? No sé. ¿Y eso no serías vos también? Lo que te dice el Buda es que vos tenés que conocer tu mente. ¿Cuándo? Todo el tiempo, inclusive cuando dormís. Sentimientos donde no hay emoción. Claro, meta no tiene emociones. Meta no es una perturbación. La emoción es una perturbación. O sea, todos los sentimientos donde no hay emoción son sentimientos nobles. Son saludables, sí. Entonces es muy importante que vos te empieces a dar cuenta, porque una de las cosas que pasa, los que empiezan a meditar, vienen a la entrevista, ¿y qué te pasó? No sé cómo decirlo. No sé cómo explicarte lo que me pasó. Acá les pasó a todos. No sé cómo contar lo que me pasó. ¿Por qué no sabes? Porque no te conoces. Porque tuviste un montón de cosas que no las conoces. Sentí algo que era como si, y viene el ejemplo, era como si yo estuviera arriba de un bosque y venía un ventilador y vienen unas ideas así, vos tenés que sacar de todo eso. Ah, ¿te pasó esto? Sí, eso. Ah, ok. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque no nos conocemos de verdad. No podemos describir. ¿Qué sentiste? Ecuanimidad. ¿Qué sentís? Alegría, felicidad. ¿Es lo mismo alegría y felicidad? Era más o menos lo mismo, ¿no? ¿Es lo mismo? Bueno, ¿Qué es compasión? Lástima, ¿no? Lástima no es compasión. Lástima es lástima. Compasión es otra cosa. Pasa ahí, ¿no? Se confunde entre las emociones y los sentimientos. Está todo mezclado. Mira, uno se para confunde. nada. ¿Dónde está mezclado? En ningún momento pasó. No, pero está tratando de decir que a la persona le pasa eso. Pasa eso, nos pasó eso o nos pasa eso. Cuando vos no conocés el que está diciendo la compasión, no, la compasión no es lástima. Como que el concepto que vos tenés, que te... Concepto. Ay, te hace sentir Claro, orgulloso. es eso. enorme. Es como ¿Entendés? no sé, educaste la mente para saber que eso... Vos le asociaste una palabra a un sentimiento a una situación. Es un montón de ideas sobre un A eso le montón de pusiste cosas. nombre. Todos nos pasa lo mismo. Bueno, en algún momento este proceso lo va como aclarando como Eso es lo que punto trae por eso. punto, punto por punto. Entonces, Así. nunca es control. Nunca es control. Siempre es abrirse. Lo que pasa, desde donde vos me estás preguntando, es, yo me abro y cada vez voy a sentir más fuerte. Y en un lugar sí tenés razón, vas a sentir más. No sé si más fuerte, pero vas a sentir más cosas, al cual por ahí no le podés poner nombre, y lo que dijo Maru antes, tristeza. Tristeza no. Vos sentís que cuando no estás al palo, y esto le pasa a muchos practicantes, cuando no estás al palo, siento como tristeza. No, no estás al palo.
Lo que me Simplemente falta es la lo que te adrenalina. falta es la cafeína en sangre, nada más. Pero te sentiste tranquilo, entonces estoy como así tirado. No, no estás tirado, no estás al palo. Estás descubriendo de qué se trata estar tranquilo. Y eso es un descubrimiento. Y a veces a algunas personas les toma años darse cuenta, ay, esto es estar tranquilo. Es verdad, yo estoy bien. Pero si yo no estoy sintiendo que tengo que hacer algo, que tengo que ir acá, tengo que hacer, me siento raro, no soy yo. ¿Y quién dijo que esos sentimientos de inquietud sos vos? ¿Entendés? Hay toda una asociación a la identidad. Sigamos hasta ahora. Es cómo vos te ves reflejado a través de tu vida en esas Es cosas. lo que vos llamás yo. Es lo que uno llama yo identidad. El que entra en la corriente, el primer estadio de santidad, se libera de esa identidad. Se da cuenta de que no es nada de todo eso. Por eso deja de sentir alegría, tristeza, no. Pero todos esos sentimientos cambian de perspectiva. Son solamente burbujas en el agua. Ah, surge, se va. Que es muy diferente decir, me pasa a mí, esto es todo lo que yo siento. En los países latinos, todos los que somos de países latinos, ustedes saben, mínimo 5, máximo 10. Abajo de 5 no existe, no hay vida. Abajo de 5. Yo tengo que sentir de 5 a 10. Tengo que sentirlo en la sangre, pues si no lo siento en la sangre, En las tripas. en las tripas. Y es verdad, y todo eso, y no es que eso no lo estamos juzgando, es a dónde conduce eso. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te hace vivir eso? Por eso el Buda dice, tenés que reflexionarlo, tenés que investigar. Entonces, si yo veo a alguien sufriendo, si yo sufro, ¿lo ayudo? No. De hecho, aumento su sufrimiento. Si yo lo ignoro, ¿lo ayudo? No. Si yo me acerco y le pregunto, ¿lo ayudo? Hay que ver. Hay que ver. Hay muchas cosas, hay muchas condiciones en cada momento de la vida, en cada vínculo. Por eso tiene que tener la mente muy clara. ¿Por qué? Porque si yo tengo la mente clara, cuando ocurra cualquier interacción, sé dónde tengo la mente y sé lo que me vinieron a decir. Yo sabía dónde tengo la mente. Cuando algo me lo dijo, vi la reacción de mi mente. Entonces, ¿entendés? No me oculto. La mayoría de las personas, ¿qué nos pasa? Como no sé dónde tengo la mente, cuando algo me lo dijo, vos sos malo y me lo dijiste mal. No, vos viste una reacción, no viste la reacción en la mente y reaccionaste. A esa reacción la llamé, yo soy así, este soy yo. ¿Entendés? Ese proceso en la mente es el que el Buda dice samadhi, meditación. Es la herramienta para poder llegar a ver ese proceso en la mente como lo que es, un proceso, nada más. De hecho, estaba pensando, que muchas veces cuando nosotros hablamos y yo llegué y le conté a Fede un lugar donde fui, cosas que habían pasado, le contaba lo que a mí me había pasado adentro de mi mente. Porque cuando esta persona dijo esto, le dije, a mí lo que me pasó es que hice esta asociación y surgió Sí, sí. aversión en mi mente y no sé qué, yo no dije nada. O sea, pasaron un montón de cosas, yo estaba en silencio. Pero yo lo que le conté a él de lo que pasó es lo que a mí me pasaba dentro de mi mente, ¿no? Lo que hablé, lo que dije, lo que me dijo, lo que no me dijo, pues yo estaba callada. Y Sí, sí. fíjate eso, y Clarísimo. mirá vos, ella fue testigo, De su propia pero entre otras dos personas, pero en la mente toma partido, saca opiniones, bueno, Entonces, bueno, viste, eso en las interacciones sociales, sobre todo cuando hay grupos de gente y hablan todos a la vez, pasan todas estas cosas, es como un, como diría mi abuelo, un batifondo. Como, explotan cosas y hay que estar muy centrado para no engancharse, para no intervenir a las malas, no sé qué, no sé cuánto. Es complicado. ¿por qué? Pero entonces yo no puedo dar ahí mi opinión, podés dar tu opinión, Bueno, pero tiene pero tenés que consecuencias. después, ¿sí? Podés darla tu opinión, no hay ningún problema. ¿Viste cuando chocan dos autos y ninguno de los dos se lastimaron, pero se pegan? ¿Por qué te pegas? Es porque tenés miedo, por eso le pegaste.
El auto, cuando vos le pegaste la piña, ¿se dejó de estar apoyado? No. Pero le pegás. ¿Qué tiene que ver? Chocaron dos autos, no chocaste vos. Chocaron los autos. Vos no chocaste. O cuando te chocas con alguien, vos le pegás y él te pega. Encima de chocar, te pegan. Pero ¿qué aclaramos? ¿No? Por lo que eso es el batifondo de la mente. A eso yo lo llamo, no, a mí nadie me empuja, no, a mí nadie me choca, no, a mí nadie me esto. ¿Qué es eso? A mí nadie. Identificación. Y la identidad requiere ser defendida. Porque si yo soy así, vos sos asá. Vamos a tener un Y conflicto. vamos a tener un conflicto. Ay, por fin. En ese sentido, un arte marcial te puede enseñar, si la tomas para ese lado, a darte cuenta lo inútil de un conflicto. ¿Qué es lo que te enseña? Y mirá, negro, salí de entrenamiento, estuve luchando 1 hora. No quiero luchar. Estoy agotado. Feliz, porque con todos los que luché nos reímos, todo muy gracioso, muy divertido. Pero la verdad que es agotador. Nos gusta el juego, nos divertimos, pero es agotador, porque estás haciendo un conflicto. Yo quiero llegar arriba tuyo, hacerte esto, y vos lo mismo conmigo. Ok, ese es el problema. ¿Qué sucede ahí? Ahí se pasa algo muy interesante de que la mente, ¿qué pasa en esos momentos? Tan fugaces, tan rápido. Entonces sí se trata de observar esto, ¿viste? No de controlar. ¿Puedo uno entonces tomar la decisión, me voy a enganchar con eso o lo voy a dejar ir? Es darte esa oportunidad, ese silencio para decir, bueno, surgió esto, yo no lo puedo frenar, no puedo controlar mi mente, no puedo hacer todavía por lo menos que deje de surgir todo esto, pero ahora lo veo. Como lo veo, como estoy conectado con lo que siento, bueno, puedo tomar una decisión en ese momento de, de proseguir en esa dirección que me lleva al sufrimiento o tomar otro camino y ir en otra dirección, donde me decido conscientemente a cultivar un estado sano. ¿Para qué? Para estar más claro y seguir viendo, a ver, otra vez surgió otra cosa o lo que sea. ¿Qué es lo que te va dando sí el camino del Buda en algún momento cuando el cultivo tiene suficiente madurez y profundización? Hay ciertos estados mentales que ya no surgen en la mente. Ciertos estados malsanos que ya no surgen. Pues ya no hay condiciones en tu mente para que eso surja, pero requiere entrenamiento. Pero que eso no te lleve a la idea de que uno es un robot. No es eso, ¿eh? Eso sería así, ¿eh? Exacto. Ahora eso es un robot porque ahora uno está programado y no se da cuenta que está programado. Estás yendo más allá de esa condicionalidad, ¿entendés? Estás abandonando la condicionalidad, lo que te programaron para pensar. Cuando digo te programaron, no estoy poniendo a nadie, ¿no? Simplemente el programa de ser humano, el programa de haber sido educado, en tu caso en Brasil, por tus padres, por lo que fuera, toda esa programación que yo le llamo yo, que no es de esta vida además, tiene quintillones de vidas atrás. Bien, ¿alguna pregunta más? Mira, íbamos a recitar el mérito y sacamos un espagueti re largo. A mí me surgió en el sutta como esta imagen de que el Buda venía y te propone un cambio, bueno, haz este cambio. Y aparece esta resistencia. No, yo no voy a cambiar porque yo estoy bien. Me apareció esa imagen y me pareció muy, como muchas veces lo veo en los suttas, como es una cosa muy recurrente que nos sucede a todos. Cuando nos damos la oportunidad de cambiar, ya cuando el agua nos tapó. Sí, sí. Muchas veces que voy a reuniones sociales y qué sé yo, es una y otra vez ese ejemplo da la gente. O sea, bueno, cambié porque se murió mi mamá, cambié porque tuve un accidente de auto, cambié porque estoy enferma, cambié, ¿no? Y
no por decir de nadie, sino que es algo que yo misma experimenté en mi vida y sentí esto, que no me daban ninguna oportunidad de cambiar, sino era llegar hasta el límite del sufrimiento. Somos tercos con nuestras opiniones, Muy claro. lejos. Entonces, creo que esta invitación que hace el Buda, che, hace un cambio, pero fíjate, antes de que te tape el agua, antes de que esté el Por lo menos que problema llegue de acá. salud. No, si yo estoy bien ahora. Ahora que estás bien, bueno, haz el cambio. Date la oportunidad de hacer el cambio. Es lo que me decía todo el tiempo el Su también anteriormente y es algo que veo muy, como digo, lo vi en mí y lo veo en un montón de personas con las que trabajo. Es esto, ¿no? ¿Vos, Santi, querías preguntar algo? Me acordé ahora en el momento que dijiste que el sentimiento te trae al presente, que no hay sentimiento, qué sé yo, Ujú. futuro. ¿Podés explicar un poco más? Sí, digamos, el sentimiento te obliga a vos a volver al presente. Cuando vos querés volver a evocar meta, pones tus facultades y tu intención en evocar ese sentimiento de amor benevolente. Ujú. Cuando la mente está imbuida de ese amor benevolente, te quedas un minuto con eso en cualquier actividad diaria y después abrís los ojos y continúas con tu actividad. Es igual tu actividad, No, ves la vida de la misma manera. no. Entonces ves que lo que estamos tratando justamente es de darnos cuenta que la emoción que tenemos son los anteojos que usamos para ver la vida. Pero si vos no tenés una emoción, si vos tenés un sentimiento, eso cambia. Por eso hablamos de que la ecuanimidad es uno de los si no es el sentimiento más refinado que puede tener un ser humano. Porque no es que dejó de sentir, está sintiendo todo, solamente que no se enganchó. Y no hay entonces sentimiento a futuro, o sea, no se puede, no. ¿Vos conocés algún sentimiento en el futuro? Avísame. Bueno, pero claro, Tampoco hay sentimiento pasado. claro, ahí ya no estás sintiendo, si estás Pensando estás pensando pensando, sobre claro. que vos la amabas. Claro, ok, ahora entiendo. Porque la voy a amar. Claro, pero ahora va, porque nos amaremos, claro. ¿Entendés? Claro. Estás hablando en realidad en base a algo que vos sentís ahora y que le ponés la palabra futuro pasado. Fede, Sí. cuando nos sentamos a meditar y evocamos el sentimiento, fuera mudita, fuera la ecuanimidad, uno no está en el yana, pero como si lo visitó ese yana, puede evocar el sentimiento y ese es el sentimiento que uno va cultivando, ¿no? Después que pase, bueno, sería El eso, ¿no? sentimiento, cualquiera de los cuatro Brahmas Viharas son sentimientos que puedes usar como objeto de meditación. ¿Sí? Claro, sí, Después, el yana, a donde llegue eso no es otro tema, pero puedes utilizar claro, claro. cuatro. Sí. Sí, sí. Bueno, nada, vos hoy estuviste hablando primero cuando hablaste de la imagen del globo, yo recuerdo cuando empecé a meditar, No es mía. pero fue impresionante, porque mirá que tenemos muchas entrevistas y nunca llegué, y yo tuve una sensación fuertísima cuando empecé con las prácticas, ¿no? Y a veces como que me vienen a la memoria algunas situaciones muy importantes que sentí, de lugares que visité, pero esa del globo, eh, es como que yo soy tal cual. Ah, Sí. no es tuya. Por eso, bueno, nada. Es de una persona, es de un practicante de Chivilcoy. Pero que me encantó la descripción, porque a veces digo, nunca más, la tuve una sola vez, pero tal cual, y muy importante fue, ¿no? Entre todo lo que pasaba. Así que nada, la verdad que muy contenta de haber podido estar en la charla, aunque no pude ir a la jornada, por compartir la meditación en la vida cotidiana con los nietos y todo, pero muy agradecida. Bueno, Ah, y cuando en el mérito se dice la dispensación del Buda, estamos hablando de la enseñanza del Buda, y la entonces, con enseñanza. el concepto. Sí, sí. Eso, bien. Bueno, partimos mérito, ¿les parece?
Que los que sufren sean libres de sean libres de sufrimiento y los aterrorizados sean, que los de afligidos todos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio, que todos los seres compartan este mérito que sí hemos adquirido para que los seres que habitan paz en la tierra, Devas y nada, de gran poder, compartan este mérito nuestro, que por mucho tiempo protejan la dispensación de Gracias, gente. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.